A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes si creen que es ineludible el derrumbe del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo afirma la oposición venezolana en este acuerdo para la transición que plantea. Los invitamos a que nos respondan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. Desde Caracas, Venezuela, nos acompaña Roberto Enríquez, es el presidente del partido de oposición COPEI, además vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. También desde Caracas tenemos contacto a esta hora con Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, uno de los más destacados líderes de la oposición venezolana. Y en nuestros estudios en Washington, el señor Pedro Ureli, exmiembro del Comité Ejecutivo de PDVSA, Petróleos de Venezuela, empresario y además miembro también de la oposición venezolana en Washington. Señores, bienvenidos al programa La Noche. Quiero empezar con el alcalde Antonio Ledesma, uno de los protagonistas hoy de la noticia al presentar este documento, este acuerdo para una transición venezolana de forma pacífica. Cuando ustedes hablan del desastre que vive Venezuela, ¿consideran inminente la caída del régimen de Nicolás Maduro? Lo que es evidente es la caída de la economía venezolana, el deterioro de la situación social de todos los venezolanos, sin exclusión, sin excepción, porque la devaluación de la moneda, la inflación, el desabastecimiento no solo de alimentos, sino también de medicamentos, la carencia de repuestos para hacerle mantenimientos preventivos y correctivos al parque automotor, a lo que queda de la industria venezolana, a las zonas productivas que aún tratan de sobrevivir después de tantos atropellos como invasiones, expropiaciones, etcétera, es inocultable. Y vemos que el gobierno no tiene fórmulas, no tiene capacidad para tratar de detener una crisis que es irreversible y que esta catástrofe es una deriva de las impericias, de los abusos y sobre todo del modelo, de un modelo económico, de un modelo político que nada tiene que ver con la Constitución Nacional vigente, un gobierno que ha despilfarrado, ha regalado o se ha robado la fortuna más grande que haya podido administrar gobierno alguno en la historia de Venezuela. Pero aquí en este documento, señor Ledesma, hay algo claro. Ustedes hablan de un cambio de rumbo y de una transición. Están planteando incluso la convocatoria de elecciones democráticas. ¿En qué escenario se están preparando ustedes para actuar políticamente a través de esta carta? En el escenario de la Constitución Nacional, usted tiene como invitado también al diputado Roberto Enríquez, líder del Partido Social Cristiano Venezolano. Ellos han asomado algunas alternativas que de una u otra manera tienen relación con la búsqueda de una salida, que es, por ejemplo, el adelantamiento de elecciones parlamentarias o presidenciales, la realización de actualizaciones de nuestra propia Carta Magna. Lo cierto es que hay una crisis que el gobierno no está en capacidad de revertir, que estamos al borde de una catástrofe humanitaria, que el gobierno no puede hacer invisible las marchas que ahora tienen forma de colas gigantescas, de mujeres que pasan 5 o 4 horas para ver si consiguen pañales para el hijo que tienen o para el hijo que está por llegar, de ancianos, de abuelos, de gente que forman parte de lo que conocemos como adultos mayores, que no consiguen el medicamento que necesitan para sobrevivir, de jóvenes que han tenido que irse de Venezuela tratando de escapar a esta crisis múltiple que los amenaza, de un país que tiene problemas económicos, problemas de inseguridad, que aquí sí, el país está en manos del AMPA, que el país no tiene policías confiables, porque es una crisis institucional y una impunidad que da pie también al desarrollo de todos estos desajustes. En Caracas, señor Roberto Enríquez, para nadie es un secreto que ha sido un año difícil para Venezuela, no solamente en lo económico, sino también por la cantidad de denuncias, de violaciones a los derechos humanos, de atropellos contra sus ciudadanos, restricciones a las libertades. ¿Está en fase terminal el régimen de Nicolás Maduro? Gracias, Jason. Estamos en un punto de inflexión. Los puntos de inflexión quiebran para abajo o rebotan, ¿no? Y es por eso que eso nos obliga a presentarle al país una oposición alternativa, responsable, seria,
valiente, que con claridad sea capaz de conducir al pueblo venezolano por la ruta de los cambios a la mayor velocidad posible, sin violencia, en el marco de la Constitución y sin esa condena en la que a veces siento que algunos sectores del país tratan de sembrar en el ánimo de los venezolanos, que es hacer creer que es imposible lograr los cambios, que hay que esperar hasta el 2018, cuando la Constitución perfectamente nos abre ventanas que nos permiten lograr los cambios en tiempo relativamente rápido. Yo valoro el documento que han presentado hoy Leopoldo, Antonio, Ledesma y María Corina, porque siento que precisamente cuando se habla de cambios transicionales se está hablando de cambios en paz. Y nosotros desde la democracia cristiana hemos planteado una propuesta a consideración del país, a consideración de los factores de la unidad democrática, que es precisamente precipitar los cambios en el marco de la Constitución, apelando a artículos que, por cierto, este mismo gobierno utilizó, como es el 341, que al ganar nosotros, como estoy convencido, sin que eso signifique de ninguna manera abandonar el drama que está atravesando el país, de una crisis endémica. Yo quiero destacarte que la crisis venezolana, a nuestra manera de ver, no es solo política, social, económica, es por encima de todas las cosas una crisis de valores, una crisis espiritual que no tiene precedentes, un bache espiritual que está atravesando Venezuela, en donde se desdibujaron los valores de la venezolanidad, el venezolano solidario, respetuoso del otro. Esos son valores que han sido destruidos en estos 16 años y que nos toca hacer un gran esfuerzo por reconstruir. Y hemos planteado que el recorte del mandato presidencial y la eliminación de la reelección indefinida son opciones claramente plasmadas en la Constitución. Ese artículo, el 341, este gobierno lo utilizó para prolongarse el mandato, para darse la reelección indefinida, y nosotros estamos proponiéndole a Venezuela y a nuestros compañeros de la MUD que nos tracemos como tarea recortar el mandato, lo cual implicaría unas elecciones presidenciales en el corto plazo. Lo que nos parece realmente tenebroso es la posibilidad de creer que se le puede hacer comparsa al gobierno desde la próxima Asamblea Nacional, creyendo que la cosa se reduce a aprobar presupuesto, a aprobar leyes. Señor Enríquez. Yo interpelo a Sutanito o a Perencejo, cuando hay una gran oportunidad de lograr un cambio para Venezuela, de gobierno. Señor Pedro Burelli, en Washington, ya ha escuchado usted los planteamientos sobre los cuales la oposición está hablando de una transición en Venezuela. Sin embargo, hace un año, cuando el mismo Leopoldo López, acompañado de María Corina Machado, convocaron a protestas y hablaban de la salida, la reacción inmediata de Nicolás Maduro fue acusarlos de querer plantear en Venezuela un golpe de Estado. En esta ocasión, en pocas horas, ¿usted cree que se va a escuchar la misma declaración desde el Palacio de Miraflores? Mira, Jason, yo creo que el problema que estamos es un problema fundamental de gobernabilidad. La falta de gobernabilidad no es culpa del país. La falta de gobernabilidad es la naturaleza del régimen. Es decir, uno no, por ganar una elección, uno no tiene 6 años de gobernabilidad. Uno tiene la posibilidad de gobernar por 6 años, pero esa posibilidad se destruye según la forma en que se gobierne. El año pasado, lo que demostró la reacción del gobierno ante las protestas y la voluntad de utilizar la violencia es la naturaleza, el talante del gobierno. Una vez que se vieron las crisis económicas y la caída de los precios del petróleo, se ha visto también la incapacidad real del gobierno para solucionar problemas objetivos, materiales de la sociedad. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que un gobierno que está arrinconado quiere arrinconar a su vez al país. No es culpa del país que ellos no puedan hacer un giro de política, un cambio real de su equipo, llamar un verdadero consenso nacional, buscar ayuda internacional de verdad y no mendigarla. Eso no es culpa del país. El país está sufriendo las consecuencias de un gobierno ideologizado, trancado en sus casillas, tremendamente criminalizado, por lo tanto, asustado en cuanto a las consecuencias de perder el poder, y eso es lo que nos ha reducido la gobernabilidad a cero. Eso hace ver que la posición, un año después, de María Corina, Leopoldo y Antonio, en cuanto
gusta mucho oír la posición de Roberto, que está entendiendo de que no podemos jugar el juego como si aquí no estuviera pasando nada. O sea, aquí no hay gobernabilidad. Un país sin gobernabilidad va a entrar en el caos y ese caos va a afectar a todo el mundo. No creo que esperar que la gente se esté matando en la calle para que entonces entrar a jugar política, porque ese es el momento. Hay que esperar que las cosas se pongan malas, que es la posición de alguna gente. La oposición es una posición cínica y terriblemente riesgosa hacia la población venezolana. Es decir, el esperar a que estalle el país para que entonces uno entre a recoger las piezas, no. Yo creo que desde la salida del año pasado y la posición nueva, reafirmada hoy en el comunicado de Leopoldo, Antonio y María Corina, hay una visión de la política como una acción activa. Se tiene que adelantar uno a los hechos. No puede esperar uno que el país se destroce para decir, bueno, ahora me toca a mí el turno. Señor Antonio Ledesma, pareciera al mismo tiempo que ustedes plantean este declive de las políticas de la revolución bolivariana, que hubiera un muro de radicalización de esa misma revolución. Se lo pregunto porque desde el año pasado el señor Leopoldo López está encarcelado, la que era la diputada María Corina Machado la destituyó el mismo chavismo, a usted en el pasado también le quitaron todos los recursos de la alcaldía y a todos los estudiantes que salieron a protestar los reprimieron, los encarcelaron. ¿Qué va a salir mañana a conmemorar Venezuela? Venezuela todos los días da demostraciones de que es un pueblo que ha estado en capacidad y ha tenido la voluntad de resistir. Cuando se escriba esta historia, tendrá que encabezarse el relato con el título La historia de un pueblo que resistió. Este régimen lleva ya más de 15 años pretendiendo establecer definitivamente una dictadura, porque en Venezuela lo que se trata de desarrollar no es un modelo democrático, es el modelo que ha venido imponiéndose en Cuba por ya casi 60 años. Son esquemas desvencijados que le han dado la espalda a la dinámica democrática que hoy por hoy se impone en el mundo. Nosotros hemos hablado de convivencia. Los radicales, los que son intolerantes, están del lado del régimen. Usted ha hecho un resumen. Han desaforado a varios parlamentarios, entre ellos María Corina Machado. Tienen tras las rejas a Leopoldo López, a varios alcaldes, a decenas de estudiantes. A mí me obligaron a hacer hasta una huelga de hambre. Tuve que acudir hasta las puertas de la OEA porque fui despojado de más del 95% de nuestro presupuesto, de competencias, una burla a la soberanía nacional. Y permítame, Jackson, que diga lo siguiente, porque me están escuchando en el Caribe, sé que me están escuchando en América Latina, que me están escuchando en los Estados Unidos. Sí. Es absolutamente mentira lo que dice Maduro. Maduro ha querido pretextar de que la crisis que estamos viviendo apareció porque cayeron los precios del petróleo. Mentira. No es problema de que los precios del petróleo hayan caído. Es el problema de que se han robado el petróleo, han regalado el petróleo, han despilfarrado el petróleo. Este es un gobierno que ha metido a Venezuela en una crisis moral. De Venezuela se habla al mismo tiempo de terrorismo, se habla de narcotráfico, se habla de corrupción. El gobierno tiene que rendirle cuentas al pueblo de si es cierto que hay miles de millones de dólares venezolanos depositados en cuentas suizas. ¿Dónde están? ¿Cuál es el paradero de más de 20.000 millones de dólares que fueron sustraídos de las oficinas de Caribe de manera irregular mientras el pueblo pasa hambre? En Venezuela lo que no funciona es el gobierno. Aquí puede llegar el precio del petróleo a 100, a 150, a 200 dólares, pero resulta que nada de eso servirá para bien del pueblo porque hay un régimen empeñado en desmontar las instituciones públicas. La crisis de Venezuela, además de económica, además de social y de moral, tiene un epicentro. Y el epicentro es esa crisis de gobernabilidad, esa crisis institucional que comenzó a desarrollar este régimen desde que asumieron el poder. Señor Roberto Enríquez, escuchando al alcalde Ledesma, se hace un balance de lo que pasaba hace un año y de lo que pasa ahora, y quizá lo único que ha cambiado es que cayeron los precios del petróleo. Pero mañana, cuando se cumplen 365 días de estas protestas, ¿vamos a volver a ver la misma cantidad de gente en las calles? Mira, yo no diría que lo único que ha pasado es la caída de los precios del petróleo, ¿no? Yo creo que venimos de un diciembre negro,
donde se le dio un zarpazo brutal al carácter de Venezuela como república constitucional democrática, cuando se evita desde que el pueblo venezolano, como correspondía por mandato constitucional, tuviera la oportunidad de elegir a su fiscal, a su contralor, a su defensor, al no lograrse las 2/3 partes en la Asamblea Nacional. Allí se le metió un misil en la línea de flotación a lo que podría haber quedado de república constitucional y democrática. Es decir, creo que han pasado muchísimas más cosas que la variable económica. Yo creo que la variable en cuanto a la depredación de la dignidad de la persona humana que todos los días vemos hoy en Venezuela, con un salario que coloca en condición de pobreza al 85% de los venezolanos, millones de venezolanos atravesando un viacrucis para poder comprar un kilo de pollo, un paquetico de harina. A eso me refiero, señor Enríquez, que las mismas razones por las que estaban protestando hace un año son las mismas razones, quizás recrudecidas, por las que todavía se protesta. Agravadas. Exacto. Absolutamente agravadas, y creo y estoy convencido de que, mañana es un día en donde a la vanguardia van a estar los estudiantes y a nosotros los políticos nos corresponde respaldarlos. Tenemos una tragedia, ¿no? Decía ahí este filósofo alemán, ¿no? Schlemberger, hablaba del que el siglo XX aparecieron los héroes de las retiradas, ¿no? Decía que la humanidad siempre estuvo acostumbrada a valorar los héroes de la conquista, de las victorias, de los triunfos, pero que en el siglo XX aparecieron los héroes de la retirada, y citaba como ejemplo a Gorbachev cuando entendió que era inviable la Unión Soviética, citaba el ejemplo de Adolfo Suárez cuando entendió que el franquismo era inviable, ponía ejemplos muy frescos, ¿no? Como el Papa Benedicto XVI cuando entendió que había que darle el paso al Papa Francisco, un renovador. Enríquez. La tragedia nuestra es que no tenemos un líder con la estatura moral y política para entender que el modelo socialista hay que desmantelarlo, y sigue haciendo agonizar al pueblo venezolano. Esa es la tragedia, y por eso nos toca a nosotros ponernos en una gran vanguardia popular para lograr los cambios de la forma más pronta que el país necesita. Permítame preguntarle también a Pedro Burelli en Washington. Mañana puede, en medio de esta tensa calma, volver a salir la gente a las calles a marchar, o hay un miedo después de toda esta ola de sangre, de golpes que veíamos en las imágenes a lo largo de este último año? Bueno, yo creo que obviamente hay más miedo. Creo que la discusión pública de la resolución 8610 tuvo como objetivo disuadir, diciéndole a la gente: nosotros estamos dispuestos a matar. Diosdado Cabello, acusado de narcotráfico un día, al día siguiente dice: ustedes no entienden lo que estamos dispuestos a hacer para defender esta revolución. Por lo tanto, hay miedo. Lo que pasa es que también hay mucha más rabia, hay muchísima molestia. Yo creo que está unido el pueblo venezolano como nunca había estado. Las encuestas están demostrando ya niveles casi de la totalidad del país que está dispuesto a opinar, que no le da miedo opinar, diciendo que están descontentos. Y yo creo que se va a encontrar el gobierno ante un país con una voluntad de luchar, como decía Antonio, no dispuestos a entregarse. Y yo creo que el gobierno va a tener que medir hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo creo que el peligro aquí es que el gobierno tiene mucho que perder. Y de verdad que uno lo tiene que decir responsablemente, estamos ante un narcoestado y lo estamos tratando de manejar o como una democracia mala o como una dictadura suave. En realidad es un narcoestado. Y las herramientas que utiliza un narcoestado para quedarse no las hemos visto. No hay en la historia, no hay en Latinoamérica. Hay países que han sido amenazados por el narcotráfico, pero ningún país ha sido gobernado por el narcotráfico. Y yo creo que ese es el peligro que tenemos nosotros. Estamos tratando de luchar, y si no definimos rápidamente contra quién estamos luchando, nos vamos a equivocar. Es decir, hablar de soluciones democráticas, pacíficas, constitucionales, electorales, es muy buena. De hecho, podría agregar uno que fueran de baja caloría y sin calcio, cualquiera. Así que vamos a agregarle cosas positivas. Sí. Pero en realidad, si hacemos un análisis correcto, hacemos un diagnóstico correcto, nos encontramos que tenemos frente a alguien que está quizás dispuesto a hacer cosas que nunca nos imaginamos. Entonces veremos de mañana en adelante cuál va a ser la respuesta de un gobierno ante un pueblo bastante bravo que saldrá de la calle mañana
pasado mañana, la semana siguiente, porque simplemente no aguantan lo que le está ocurriendo. A propósito del tema del día, le estamos preguntando también a nuestros televidentes, ¿creen ustedes que es ineludible el derrumbe del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo afirma la oposición venezolana en un acuerdo para la transición que plantea? Los invitamos a que nos sigan respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y vamos a leer sus opiniones. Carlos Suescún nos escribe: de eso no hay duda, lo que no lo ha permitido es la pugna interna que hay por el poder. También escribe María José Lara, dice: yo creo que se cae porque terminará siendo insostenible. La pregunta es ¿cuándo? La respuesta no tan pronto, lastimosamente. Y Mauricio Vanegas nos dice: no lo creo. La oposición muestra tantas grietas como algunos páramos de La Guaira. Muy inconsistente. Vamos a la pausa, en minutos regresamos. A propósito de un año del 12 de febrero de 2014, cuando inició en Venezuela una ola de protestas antigubernamentales que terminó con decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos y represión. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.